Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Claudia Arteaga y en esta oportunidad voy a responder a una de las preguntas que me hicieron de acuerdo al video de la pareja que hemos subido. Y bueno, una de las explicaciones, porque siempre hay muchas explicaciones, pero voy a dar una, pues lo que me preguntaron es por qué elegimos parejas tóxicas, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros cuando elegimos una persona, inconscientemente lo elegimos con las historias que han sucedido antes que nosotros naciéramos. Por ejemplo, estos somos nosotros, ¿no? Si somos hombre o si somos mujer, ¿no? Vamos a poner energía femenina y energía masculina, independientemente del género y la identidad de género. Entonces, si nosotros fuimos, de acuerdo a la identidad de género que tenemos, venimos de unos padres. A su vez, nuestros padres vienen de sus padres y a su vez mi mamá viene de su papá y a su vez ellos vienen de sus abuelos y de su bisabuelo. Entonces acá nosotros podemos ver, yo lo voy a poner con este género porque es el género que me representa a mí, entonces lo voy a hacer con este ejemplo. Yo vengo de mi mamá y de mi papá. A través de ellos tuve la vida. Ellos a su vez de sus padres y a su vez ellos de sus padres y de sus padres. Entonces nosotros somos como el vértice, si se puede ver así, de esta manera. Nosotros tenemos una línea generacional, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamamos transgeneracional. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos y todos los ancestros que representen, y lo vamos a poner con otra maderita. Vamos a poner que esta es toda la fuerza ancestral, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en nuestro sistema. O sea que quiere decir que nosotros somos ese vértice de todo ese sistema, ¿no es cierto? Y nosotros estamos constituidos por todos esos valores que fueron teniendo cada una de las generaciones, porque estas son generaciones, ¿no es cierto? Acá hay una generación, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, y toda la línea que sigue de nuestro transgeneracional. Entonces, muchas veces nosotros eh, elegimos una persona tóxica, como le dicen ahora, que esa fue la pregunta, y a esa pregunta me estoy remitiendo porque hay muchísima más dinámica, pero voy a responder a lo que me preguntaron. ¿Por qué siempre elijo una pareja tóxica? Bueno, porque yo en estas líneas de generaciones que nosotros tenemos, nosotros venimos con todo este flujo de la vida. Y muchas veces nuestro flujo de la vida está interrumpido, ¿no? Que nosotros lo llamamos movimiento amoroso interrumpido, que puede ser por distintos motivos, que si ustedes quieren saberlo, después díganmelo en los comentarios y yo lo voy a decir. Muchas veces en la familia, en una de estas líneas, hubo una persona que tuvo un problema, digamos, de salud mental, ¿no es cierto? Y esta persona, ¿qué sucedió? Fue rechazada, ¿no es cierto? Nunca fue rechazada de la familia, lo internaron y nunca se habló de ello. Entonces, quizás a lo mejor cuando yo forme una pareja que no esté muy estable, digamos, dentro de lo que es la salud mental. Entonces, inconscientemente, porque todo esto es inconsciente, vamos a elegir una persona que quizás a lo mejor no esté, digamos, con todos sus cabales, ¿no es cierto? No tenga buena salud mental y a raíz de eso puede llegar a suceder que haya mucha violencia, ¿cierto? Entonces, todas estas historias que han pasado antes de que nosotros naciéramos, ¿no es cierto? Puede ser que también haya habido un accidente muy grande en la familia, ¿no es cierto? Y quizás a lo mejor un bisabuelo, un abuelo, que lamentablemente por un accidente falleció, y bueno, y el hijo, por ejemplo, si fue acá en esta línea, el hijo lo toma eso cuando es niño, si fue cuando fue muy temprana edad, el niño siempre lo toma como un abandono. Todo lo que sea separación
el niño cuando somos niños, ¿no es cierto? Lo tomamos como un abandono y después lo vamos a replicar en nuestra vida adulta. También sucede que muchas veces han habido guerras, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo por aquí, por esta generación que hubo guerras. Y acá muchas veces se da la dinámica de víctimas y perpetradores. Quizás a lo mejor mi bisabuelo, ¿no es cierto? O mi tatarabuelo estuvo en la guerra y en la guerra todos sabemos que en la guerra se mata, obviamente porque estamos en el instinto ese de supervivencia, ¿no es cierto? Es parte de la guerra. Entonces quizás a lo mejor él actuó dentro de la guerra, mi tatarabuelo, como un perpetrador. Entonces, la dinámica de víctima y perpetradores, quizás a lo mejor mi pareja, que yo digo que es tóxica, ¿no es cierto? Que puede ser que haya violencia en esta generación, que es la mía, puede haber sucedido todas estas historias. También otra de las historias que pudo haber sucedido, ¿no es cierto? Que en otra línea puede ser que haya sucedido que hubo suicidios, pero de esos suicidios nunca nadie habló. De ese suicidio, del suicidio del hermano, por ejemplo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, se suicidó y nunca se habló de ese suicidio. Entonces esto también va a tener resonancia en esta generación actual. Esta es la generación actual y acá me preguntaron que una persona siempre elige parejas tóxicas o que están dentro de la línea de la violencia, ¿sí? Bueno, obviamente que cuando pasa todo esto hay mucho pánico, hay mucho miedo, ¿no es cierto? Hay mucha angustia, también hay mucha negación, ¿no es cierto? Cuando hay un accidente, algunas veces no se puede hacer el duelo que uno quisiera hacer. Entonces hay una negación y uno como que queda trabado en ese proceso de duelo, ¿no es cierto? Es como que uno no lo puede creer que haya pasado o lo cuestiona, ¿por qué pudo haber pasado esto lo que sucedió? Entonces, muchas veces nosotros elegimos pareja tóxica por toda esta historia que nosotros quizás a lo mejor ni siquiera conocemos. La persona que está, digamos, en un ciclo de violencia no es porque quiere, es porque algunas veces está en lealtad o implicancia a otras generaciones. Por eso es muy difícil salir de ese círculo de violencia, porque en realidad es una replicación de alguna dinámica que pasó en cualquiera de estas generaciones. Entonces, como ustedes verán, o pudo haber habido abortos, ¿no es cierto? Que tampoco se pudo haber hecho el duelo. También me acuerdo que hubo un caso de una persona, ¿no es cierto? De un abuelo que tenía una mascota. En Argentina hay mucho campo y hay mascotas que son caballos, que tenía un caballo que había fallecido y había estado tan triste que cuando uno está muy triste demasiado tiempo, ¿no es cierto? Uno no está disponible. O sea, la tristeza tiene que tener un tiempo. Si ya excede ese tiempo, entre comillas, estipulable, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, también tiene que ver los fallecimientos de alguna mascota. Otra cosa, para que no sea todo tan negativo, también dentro del sistema nosotros tuvimos aprobaciones, tuvimos aceptaciones, tuvimos el amor siempre está y también hubo confianza. No solamente vamos a heredar lo malo, sino también que vamos a heredar lo bueno. O sea que lo bueno que hay en nuestro sistema, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener de lo bueno van a ser nuestros recursos y de lo que entre comillas vamos a tener entre lo malo van a ser esos bloqueos o esas creencias limitantes como llaman algunos, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que ir paso a paso, ir digamos como hojas de cebolla, ¿no es cierto? Ir sacando, ir descargándonos de todas estas historias que a veces nos hacemos cargo, a veces sí y a veces no. Y el sistema siempre tiene que estar ordenado y equilibrado. Y cada uno tiene que ocupar su lugar. Y el que no lo tuvo en un tiempo, entonces el sistema brega por el sistema completo y que cada uno
tome su lugar que no tomó quizás en algunas de estas generaciones. Entonces, el tema de que si yo elijo una persona violencia no tiene que ver con que si soy, discúlpeme el vocabulario, que si soy tonta o no soy tonta, no, de ninguna manera, tiene que ver por esas lealtades o esas implicancias sistémicas que vienen de mi historia familiar. La historia familiar comienza antes de que yo nazca, con mis padres, mis abuelos, mi bisabuelo y mi tatarabuelo. Y siempre tengo que estar ordenando y a veces, ¿cuándo tengo que estar ordenando? Bueno, cuando yo veo que algo no fluye, que es otra de las preguntas que me han hecho y aprovecho esta oportunidad. ¿Tengo que estar ordenando siempre todo? No necesariamente. ¿Y cómo me doy cuenta? Con los efectos. Si me va bien a mí en el amor, en el dinero, en la salud, en el trabajo, en todas las relaciones, no tengo que ordenar absolutamente nada, porque también hay sistemas que funcionan totalmente muy bien desordenados, ¿sí? Y a veces, cuando hubo mucho desorden o hubo miembros que faltaron, ¿no es cierto? Y uno comienza a ordenar, así como dije que el orden produce enojo, también el desorden produce enojo, también el orden. Cuando yo estuve mucho tiempo desordenada y me comienzo a ordenar, también produce enojo. O sea que ahí está la pregunta que me hicieron respecto al programa de la entrevista, que les sorprendió cuando le dijeron que el desorden produce enojo y muchas personas sintieron en resonancia. También les quiero ir agregando, porque siempre voy a ir agregando algo, que cuando yo estuve mucho tiempo desordenada y me comienzo a ordenar, también va a producir enojo. ¿Y eso cómo se llama? Límites. Cuando uno comienza a poner límites, porque uno está en su lugar, uno renuncia a la pretensión de salvar al otro, uno se pone en adulto y la persona que está cerca no se quiere poner el adulto, bueno, uno pone límite y uno lo que hace lo hace desde el lugar de adulto y poniendo límites. Y esos límites, o sea, cuando uno se va ordenando en su lugar, también puede producir enojo. No, nada es absoluta. Nada es absoluto, eso sí quiero aclarar, ¿sí? Y son los órdenes sistémicos, ¿sí? Porque yo quería pronunciar otra palabra y dije las, y cuando enuncié órdenes parecía que decía las órdenes y no son las órdenes, sino los órdenes en contraposición de desorden. Bueno, aclarado esto, espero que tu pregunta sobre las parejas violentas o parejas tóxicas que hayas elegido, acá no se trata de buscar culpables, sino se trata de comprender esas historias que fueron difíciles y que las personas que tuvieron anterior a nuestra generación no tuvieron los recursos y elementos necesarios para poder sanarlos. Entonces siempre alguien que viene después, o sea, los descendientes, por amor, toman su lugar para poder sanarlos, ordenarlos. Y a veces lo que sucede, que también se ve, que lo hace como una forma de espiar, ¿no? Como una culpa lo lleva. Por eso es necesario empezar a hacer estas diferentes dinámicas, ¿no? De diferentes aspectos de nuestra vida, como hijo, como hermano, como pareja, como nietos, como sobrinos, ¿no es cierto? Ir siempre ocupando nuestro lugar. Cuando tenemos padres que ya no estamos viviendo con ellos, por más que nosotros tengamos pareja o no, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que mirarlo con amor, hacerle esa honra, o sea, agachar la cabeza, ¿no es cierto? Y agradecerle, porque gracias a todos esos destinos difíciles y a pesar de todo lo que sucedió, yo tengo vida. Entonces, acá lo que se agradece en las constelaciones familiares son los hechos, no las conductas y los comportamientos. Eso es para otro profesional como el psicólogo. Para las constelaciones familiares nosotros reconocemos que venimos de un papá y de una mamá. Y cuando podemos reconocer eso, nos reconciliamos. Y cuando nos reconciliamos tenemos fuerza, éxito, dinero y por supuesto una pareja saludable.
Así que muchísimas gracias. Espero que te guste, espero que haya podido responder esa pregunta. Te invito a que te suscribas y que pongas en el comentario si quieres alguna otra dinámica que necesitas saber para que vos puedas ver que nosotros, ¿no es cierto?, de toda esta vida, nosotros tenemos la nuestra. Y en honor a ellos, todas las cosas que podemos hacer, la podemos hacer de forma diferente, ni mejor ni peor. Entonces te invito a que mires todo tu sistema, supongamos que esta sos vos, que mires todos tus sistemas en este momento y le diga gracias por darme la vida. A través de ustedes yo tomo mi vida y a partir de ahora lo voy a hacer de una manera diferente y lo entrego como regalo al sistema. Tomo aire y uno como que siente alivio cuando dicen las frases, ¿cierto? Bien, entonces a partir de ahí yo estoy libre, ¿no es cierto? Estoy como, tengo más esa libertad de poder elegir, no en consonancia a algo que sucedió acá, sino algo diferente y no me voy a sentir culpable. Eso es para evitar sentir culpable y decir, bueno, no, mi mamá o mi papá tuvo una vida tan difícil, ¿cómo yo voy a ser exitoso o exitosa? No, bueno, yo puedo ser exitosa y a pesar de que yo soy exitosa, lo puedo disfrutar porque lo voy a aportar como algo nuevo y diferente al sistema. Mis éxitos no va a ser ni mejor ni peor a lo que ellos tuvieron. Ellos también tuvieron éxitos, por eso ellos tuvieron la vida. Llegar a la vida es el nacimiento, es el primer éxito que nosotros experimentamos. Así que muchísimas gracias y espero que te haya servido esta dinámica o esta información o la frase sanadora. Déjame tu comentario, que esto va a sumar junto con los likes para que sigamos creciendo juntos, porque entre todos co-creamos un mundo mejor. Gracias.